La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en universidades extranjeras de excelencia, AC, COPUEX, presentan Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. Un documental donde académicos de la Facultad de Derecho dialogan acerca de la evolución del proceso político-electoral mexicano. ¡Bienvenidos! A continuación, la secretaria técnica del COPUEX, la licenciada María Patricia Nava Muñoz, nos presenta a los ponentes de hoy. Manuel Carrillo Poblano. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y maestro en Ciencias Políticas por el Colegio de México. Ha dedicado su carrera al estudio y fortalecimiento de las instituciones públicas y electorales. Con amplia experiencia en análisis político, seguridad nacional y cooperación internacional, ha sido profesor en diversas instituciones académicas del país y funcionario en la Secretaría de Gobernación. Durante casi 3 décadas se desempeñó como coordinador de asuntos internacionales del Instituto Nacional Electoral, donde impulsó la proyección global del sistema electoral mexicano. Actualmente dirige un grupo de consultoría especializada en análisis político y estratégico. Estimado Manuel Carrillo Poblano, tú y yo nos conocemos hace varios años a través de tu actividad muy fecunda que realizaste en el Instituto Federal Electoral y posteriormente el Instituto Nacional Electoral. En este documental que te pido que comentes, muchos de los ponentes hicieron referencia a que el proceso democratizador mexicano que se inicia desde el 60, pero digamos que se acentúa ya con la representación proporcional del 77 y la creación de los institutos electorales en 88-89, tienen también una clara influencia de una corriente internacional mundial. O sea que este proceso de exigencias de que los países que quisieran incorporarse a esto que posteriormente se conoció como globalización, tenían que cumplir una serie de exigencias democráticas. Y una de ellas básicamente era pues que hubiera elecciones libres y verídicas, como dice la Constitución en el artículo respectivo, ¿no? Que sean periódicas, pero que sean libres y que sean equitativas y que sean plurales. Y tú tuviste ese, y a mí me consta, porque yo en varias ocasiones tuve la oportunidad de participar en esos eventos internacionales, se tenía una imagen, digamos, claro de qué países estaban avanzando dentro de los sistemas democratizadores y cuáles no. Y que además se sentó mucho cuando cae la Unión Soviética y se diluyen los países de la Europa del Este comunistas y viene este surgimiento tanto en esos países del Este, pero también en otros países del Asia y del África de tendencias democratizadoras. Y aquí en México, y tú mejor que nadie lo sabes, ¿qué papel jugamos? O sea, y a mí me gustaría que tú nos hicieras un comentario en torno a qué fue en el ambiente internacional, o cómo fue visto, analizado y juzgado el proceso democratizador de México en este análisis de tipo internacional. Gracias, doctor Luis Molina, por esta oportunidad para compartir con la audiencia universitaria y el público en general respecto de algunos referentes históricos del papel, digamos, de México en la democracia, digamos, electoral en el mundo, pero así también como en el fortalecimiento de nuestra democracia, considerando las variables internacionales. Eso no era sencillo. En 1980, después de 88, cuando la creación del Instituto Federal Electoral, ya habíamos varios funcionarios, yo trabajaba en la Secretaría de Gobernación, que planteábamos el tema de que el sistema tenía que abrirse, porque no se permitía la observación internacional, no se permitía la presencia de extranjeros en nuestro proceso electoral.
Entonces hubo oídos sensibles, inteligentes, bien, con una apertura importantísima. Tal clave es el entonces subsecretario de Gobernación y luego director del IFE, licenciado Arturo Núñez, porque le mostrábamos en un estudio que hicimos respecto de las tendencias de la observación electoral en el mundo, porque ese proceso de democratización que has señalado venía por todo el mundo. Había alrededor de, más o menos en los 70s, alrededor de 140 países en el mundo, y derivada de esta ola democratizadora que tuvo varias vertientes, llegamos a, digamos, a 95 con casi 185 países con procesos democratizadores, ¿no? Ahora estamos en declive, pero eso es otro tema. Pero otra vez, volviendo al punto de inicio, cómo México se abrió al escrutinio internacional no era fácil, porque fuimos un país hipersoberanista, muy cerrado y muy sensibles a que se metieran en nuestras elecciones extranjeros. Pero el mundo había cambiado. Hay varias tendencias. En primer lugar, la crisis de las dictaduras y los regímenes autoritarios. Crisis económica, pero además una crisis política en su legitimación, en su confianza, en su legitimidad. No había más confianza en eso. Entonces hay crisis muy importantes al interior de esos regímenes políticos. Digamos, una clave fue la Revolución de los Claveles en Portugal, que se hace de manera pacífica, muy tranquila, muy de terciopelo, ¿no? Entonces, hay un cambio que se está presentando de manera significativa, hay símbolos importantes. Mencionabas tú la pérdida, digamos, la caída de los países del socialismo real en 89-90, la desaparición de la Unión Soviética, que coincide con una gran tendencia ideológica y moral encabezada por Juan Pablo II. Hay un movimiento mundial en este sentido por la libertad, por no tengan miedo, y asusados por un líder religioso de esas características, pues es nada despreciable, que tenían aproximadamente una presencia en alrededor de 180 países en el mundo, y eran alrededor de 2.000 millones de católicos, ¿no? En un mundo que era alrededor de 5.000 millones. Religión de la India, alrededor de 1.000 millones, el budismo, alrededor de 1.000 millones, pero concentrados en un solo país. El catolicismo, ¿no? El catolicismo traía otras variables que coincidían todos estos principios religiosos católicos con el movimiento que se estaba presentando en el mundo, que iban de la mano también con el capitalismo. El capitalismo, ahora un capitalismo con una versión más globalizadora, como también señalabas, más horizontal, menos unilateral y más multilateral, ¿no? Eso viene acompañado también, viene a ser rematado, digamos, con el movimiento a favor de los derechos humanos que impulsa el presidente Carter, ¿no? Entonces, el movimiento es mundial. Estamos hablando de instituciones, organismos internacionales, Naciones Unidas, Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos, la comunidad académica, líderes de opinión, importantísimos expresidentes impulsando todo este movimiento democratizador en el mundo. La práctica de la observación electoral se hace, digamos, de primerísima línea para mantener la legitimidad de los gobiernos, ¿no? Y sin embargo, nosotros no permitíamos ni la observación, ni nacional ni internacional, ¿no? Así llegamos a las elecciones, íbamos a llegar a las elecciones de 94. Sin embargo, hubo importantes fenómenos previos. Hubo uno muy importante, político, comercial, la firma del Tratado de Libre Comercio en noviembre de 93, y en donde los americanos, sobre todo, pedían un poco y la apertura para las observaciones de elecciones. Ellos promovían mucho
la observación nacional con recursos desde Washington. Entonces, los oídos sensibles de mexicanos dijeron, te guste o no, van a estar aquí. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo defendemos la soberanía? Un importante líder de un partido comentó, está claro que está usted entregando la soberanía electoral, que era nuestro último resguardo, no, licenciado. Estamos transformando el enfoque para defender nuestra soberanía. Nuestra soberanía es la capacidad de decisión, eso no lo vamos a perder, pero vamos a transformar las condiciones en las cuales se ejerce. Mire lo que está pasando en el mundo. Le planteamos y cómo se daban las elecciones y quiénes eran los organismos internacionales y el financiamiento que estaban recibiendo las organizaciones de observadores mexicanas. Entonces, ¿cómo lo va usted a ordenar? ¿Lo va a rechazar? No se puede, ya no lo puede parar. Vamos a regularlo. Entonces se planteó una discusión muy interesante, también en su momento con el doctor Jorge Carpizo, y el presidente de la República, Carlos Salinas, donde valoraron políticamente este asunto de que en las reformas de 93 se permite que se haga la observación electoral nacional solo el día de la elección. Ok, vienen los sucesos de Chiapas del 1 de enero del 94, y posteriormente el asesinato del candidato del PRI. Esto le puso acelerador a lo que ya traíamos. México no puede estar cerrado. Tiene que permitir, digamos, ordenar cómo van a participar extranjeros en nuestro proceso electoral. Y entonces establecimos la figura de visitante extranjero, se amplió la posibilidad de observación nacional más allá de la jornada electoral, sino de todo el proceso. Y ha habido mexicanos muy inteligentes, pero muy buenos. Estoy hablándole inclusive, doctor, por ejemplo, el secretario de Gobernación antes del doctor Carpizo fue Patrocinio González Blanco Garrido. Participó posteriormente el doctor Carpizo, la subsecretaria que era Beatriz Paredes, el director del instituto, el licenciado Arturo Núñez, para darle normatividad y guía a esa presión internacional. Entonces no nos enfrentamos, le dimos sendero, le dimos camino, ¿no? Pero bajo nuestros propios términos. Y entonces hubo una fórmula fantástica que se hizo junto con funcionarios de las Naciones Unidas. Ok, vamos a cerrar el financiamiento extranjero ilegal y vamos a fomentar un financiamiento legal. Y se creó el Fondo de Apoyo para la Observación Electoral, con una aportación de aquel tiempo, eran alrededor de 5 millones de pesos, del gobierno federal, y digo, sabio, inteligente, porque dijo, pero el gobierno no va a decidir su destino, ni el IFE, que lo defina un comité técnico de mexicanos y que sea administrado por las Naciones Unidas en forma imparcial y transparente. Entonces, pues fue una fórmula única en el mundo y pasamos de cero, pasamos a la participación de la observación electoral nacional e internacional en el mundo, porque vinieron alrededor de 900 visitantes extranjeros en las elecciones de 94, procedentes de 66 países aproximadamente, ¿no? Sí. Inédito en nuestra historia. Entonces, sí podíamos resolver problemas de soberanía, ¿no? Pero ¿cómo lo podíamos hacer? Sin lastimar nuestro antecedente histórico, nuestro patrimonio histórico y proyectarnos en la dinámica mundial, ¿no? Y bueno, luego en ese sentido conformamos de la mano del Tratado de Libre Comercio. Hicimos en febrero del 94 la primera conferencia trilateral de sistemas electorales, que lo hicimos con Canadá, Estados Unidos y México, a la cual en aquel tiempo
bueno, con la relación que teníamos con el Ejecutivo, claro, el presidente Salinas lo vio pues, bastante bien y congruente con lo que se estaba haciendo económicamente, ¿no? Y eso lo hicimos en primer lugar con los canadienses. Primero nos unimos con Canadá y hicimos fortaleza. Entonces ya los Estados Unidos ya nos mirábamos de tú a tú. No era al revés. Entonces, cuando nos reunimos y nos sentamos para discutir sobre los sistemas electorales de los tres países, vimos que el que más carencias, falencias y alzar las cejas con mayor frecuencia eran los americanos, por las faltas de mucha seguridad y certeza, pero no tenían el problema de la confianza. Los canadienses no, estaban más cerca de nosotros. Un sistema también, sistema electoral unificado, en una autoridad electoral como Elecciones Canadá, los americanos con 50 autoridades electorales, los secretarios de gobierno metidos, pero sobre todo, por ejemplo, preguntas tan básicas decían, ¿cuántos ciudadanos tiene tu padrón electoral? Eran preguntas que no podían contestar los americanos, porque no tienen uno como tal. México sí, y lo tenía además súper avalado, certificado por organismos nacionales, partidos políticos, ONGs. Canadá también sí tenía esa misma situación, ¿no? Entonces, no entendían muy bien tampoco la representación proporcional, porque es un sistema mayoritario. En el sistema parlamentario canadiense sí hay válida y nosotros estábamos a la mitad. Entonces decían, para decir el canadiense, qué cosa estamos descubriendo de México, qué importantes cosas tienen, qué profesionales. Cuando antes éramos considerados como los porros electorales en el mundo, ¿no? Sí. Llenos de mañas y todo esto, que las hubo, pero no todos éramos así, ni todos los procesos, ni todas las elecciones eran así, y teníamos buenos procedimientos, ¿no? Oye, Manuel, cuando viene el cambio de presidente de la República en el 2000, o sea, en las elecciones del 2000, lógicamente la observación internacional tiene una presencia clara que los priistas, digamos, tradicionales, porque es muy importante lo que tú dices, el Instituto Electoral tuvo en su origen problemas no tanto de crear instituciones democratizadoras, sino de desmantelar el régimen priista de partido único. O sea, existía una corriente dentro del gobierno federal y también de los gobiernos de estados de vincular el proceso político de gobierno compartido como una unidad que no se podía pensar como separada. En el nivel internacional eso fue observado, esa capacidad que tuvo el Instituto Electoral de ir desmembrando esta dependencia de partido y presidencialismo con el voto corporativo a través de los sectores del partido, o fue una cuestión que se hizo, digamos, de manera distinta. Yo creo que tiene que ver pues, dos percepciones al respecto, ¿no? Sí había una percepción de que había un sistema autoritario duro, pero había otra lectura que decían, no, pues, es un sistema autoritario, pero no es duro. Tiene modalidades muy complejas también, que Sartori tiene que redefinir sus categorías analíticas, porque esto no era así, tan fácil ni tan simple. Nosotros para el proceso de 2000 previamente, pues invitamos a Samuel Huntington y a discutir un poco los regímenes políticos del mundo y el de México. Y decía, no, pues aquí es un sistema muy extraño, muy sui generis, que hay que mirarlo con respeto, con mucho respeto, porque no se mantienen a través de las balas, ¿no? Tienen elecciones irregulares, pero no es a base de balazos. Entonces, eso ya lo hicieron. Entonces, por ejemplo, también Martin Lipset pues, también estuvo por acá, y lo invitamos a una de las conferencias, ¿no? Al respecto, y Sartori. Entonces teníamos una playa de intelectuales que pues, aceptaban venir porque éramos un sistema político, digamos, esto no era, digamos, el Chile de 73, ¿no?
era otra cosa. Entonces había un interés político y un interés académico. La Rand Corporation tenía centros de estudios especializados sobre el sistema político mexicano, ¿no? Roderick Camp, metido hasta el fondo en ese sentido. La Universidad de San Diego, igualmente, sobre el Centro de Estudios México-Estados Unidos. Es decir, llamaba la atención la parte del sistema. Y bueno, cuando rompemos esa parte, digamos, esa línea dura fue cuando para 2000, en la observación electoral, invitamos al Partido Demócrata y al Partido Republicano. Nada más y nada menos que vino el presidente Carter y vino por parte del Partido Republicano James Baker. Entonces, sendas delegaciones de americanos, republicanos y demócratas preparados y cultos. Venían y en las sesiones que teníamos, se entrevistaron con el presidente Waldenberg, pero también de todos los instrumentos electorales que teníamos, lo único que terminaban diciendo es respetos, no conocíamos que eran tan profesionales, ¿no? El problema no estaba en ellos, estaba en nosotros que nos habíamos mantenido cerrados y nosotros mismos ocultábamos lo que teníamos, ¿no? Y insisto, había las irregularidades, sí, perfecto, pero no era todo así, ¿no? Entonces, eso, pues sí, legitimó muchísimo en la elección del 2000, con la presencia de sendas misiones de observación electoral, que sirvieron de mucho para 2006, en donde fue la cosa dificilísima. Entonces, la principal delegación de aquella época fue el de la Unión Europea, ¿no? Estuvieron aquí cerca de 3 meses, hicieron una observación muy profesional y muy seria, ¿no? Entonces, y el tema era la cercanía del resultado, el 0.56%, le mostró claramente, digamos, la ausencia de una madurez política y respeto para aceptar los resultados de la elección, ¿no? Y estos lo comprobaron los europeos, porque del lado, digamos, opositor, pues estaba Ricardo Monreal, Manuel Camacho, Porfirio Muñoz Ledo, Ricardo Anaya. Y de este lado pues, estábamos Oscar Ugalde, servidor, y yo con los de la Unión Europea, ¿no? Entonces, pues imagínate los ánimos a la 1 de la mañana, después de las elecciones, 0.56. Decía que había habido le metieron la mano, un algoritmo matemático que alteró y se robó los votos y los tenía ya almacenados. Entonces, hubo una sesión fuerte, digamos, fuerte, pero entre profesionales, ¿no? El diputado Salafranca, le decía, no, cerraron la puerta y empezamos a ver la exposición rigurosa de métodos, procedimientos, conteos y validaciones de las cosas, ¿no? Y aquí, pues ganó el partido de Acción Nacional y perdieron, y por poco, pero perdieron. Entonces, hay una reacción brutal, ¿no? Pero no tenían datos para poder contrarrestar lo que estaba diciendo la Unión Europea, ¿no? Y nosotros con la Unión Europea pues empezamos a trabajar casi 2 años y medio antes, ¿no? Porque visualizábamos que ya el régimen mexicano se estaba cerrando mucho y tenía la alternancia. Y todos, donde hay alternancia, tienes un problema, la no aceptabilidad de la derrota. Es un problema cultural que tenía, ¿no? Bueno, invitamos también a Felipe González, dio la conferencia famosa sobre la aceptabilidad de la derrota, esencia de la democracia, ¿no? Entonces, ve cómo México fue cambiando y se fue modernizando y se fue ajustando y fue leyendo, digamos, las variables internacionales, no solamente las europeas, digo, la norteamericana, sino europea y latinoamericana, ¿no? Y entonces pues se convierte en pues sí, México se fue convirtiendo en un referente. Nos ayudaron mucho la presencia de las Naciones Unidas y de muchos extranjeros, porque luego esos extranjeros se fueron a trabajar
a África, a Asia, a Europa Central, a Europa del Este, y conocían el sistema mexicano, decían, no, pues los mexicanos, pues los mexicanos. Entonces en 2004 formamos el Centro Internacional de Capacitación Electoral, en donde hicimos talleres, cursos, pasantías. De los 5 continentes vinieron autoridades electorales acá, ¿no? Entonces, es que en México es el laboratorio por excelencia de la administración de elecciones. Tienen todo. Quizá, así que para no extenderme mucho en la plática, digamos, una de las cosas más importantes fue cuando en 2004 aproximadamente, después de la invasión aliada a Irak, el país está invadido, cantidad de muertos al día. O sea, ¿cómo destrabar eso? ¿Cómo poderlo pacificar, ¿no? Más balas, pues ya no era posible. Pero entonces, que era directora de la asistencia electoral de las Naciones Unidas, Karina Peeli, tiene un importante encuentro con los árabes. Llega a tener reuniones con el ayatollah al-Sistani y con otro líder religioso, al-Sadr, que era violento y era muy fuerte, ¿no? Y ella les planteó la posibilidad de una alternativa para quitar al ejército invasor elecciones y que se garantizara la representación política no por las armas, sino por el voto. Hubo un escándalo, digamos, internacional también entre nosotros, porque nosotros apoyábamos la tesis de Karina. Creíamos en que las elecciones tienen un poder civilizatorio, de dignidad humana. Y del otro lado de la mesa, gente muy competente, viva todavía, pero muy competente, decía que estábamos en un error, que íbamos a llevar al matadero a las personas. ¿Cómo concibes llevar a elecciones cuando está el país invadido y se están con el ejército, ¿no? Y entonces ahí la cultura mexicana aportó mucho, la del consenso y la del acuerdo. No es o tú o yo, no, tú y yo vamos a caminar. Nadie puede todo, nadie se lleva todo. Entonces, las pláticas fueron sumamente interesantes, porque se les planteó un cambio del sistema político electoral interesante. Primero, elecciones. Segundo, que hubiera una ley electoral. Y luego que tuviera una organización y un proceso electoral. Y entonces, y el ayatollah y los dos al-Sadr dicen, ok, ¿y con quién lo vamos a hacer? Ellos pusieron, antes que nada, ni americanos ni europeos. Y entonces la uruguaya dice, Karina Pérez, es México, con los mexicanos. Y entonces hay el consenso entre los ayatolas, dicen México, independiente, no es invasor, tienen buenas elecciones, dice, adelante. Y entonces se hace todo el proceso, interesantísimo, capacitación, ley electoral, sistema de partidos, la organización de las elecciones, en promedio había alrededor entre 500 y 800 muertos por día. El día de las elecciones solamente hubo alrededor de 25, 30 muertos por cuestiones comunes, no de guerra. Y fueron a votar cerca de 8 millones de personas, ¿no? Entonces, triunfó el tema democrático electoral como poder civilizatorio, ¿no? Esas cosas, por ejemplo, hizo México, ¿no? Y se aportó y llegamos a tener un capital político, sí, exportable, no como camisa de fuerza, sino como para transmitir experiencia de la que habíamos acumulado en las elecciones, con todo un historial que tenemos, ¿no? Yo creo que la historia mexicana es muy rica y muy sabia. También tuve un encuentro con el ministro de Gobernación de Zimbabue, ¿no? Me decía, ¿y cómo hicieron para poder estar tanto tiempo en el poder en el PRI, ¿no? Y le comenté el discurso de Plutarco en las calles en la Cámara de Diputados en 29, cuando dijo, soñamos con que algún día esta representación mayoritaria estén las minorías aquí sentadas y estén presentes.
Digo, incluya, licenciado, incluya. Entonces, todo eso, pues lo pudimos compartir. Y así haciendo un viraje. Todo esto que tú me señalas, bueno, pues viene desde una serie de cosas que vienen de 77 con la representación proporcional, después estas elecciones tan discutidas del 88, la fundación de los órganos electorales 88, 89, y digamos, tú ya nos platicas hasta el 2006. Y creo que después viene un viraje, ¿no?, en la elección del 2018. O sea, que llega a la presidencia de la República por la vía de las elecciones libres y plurales, una persona que no tiene características de ser un demócrata. Y tú que estabas ahí en el ambiente internacional, ese viraje, ¿cómo se vio en el ambiente internacional y cómo se vería hoy? Yo creo que fueron muy respetuosos respecto del resultado de la elección, ¿no? Si el personaje era o no demócrata era un asunto muy entre nosotros, pero el sistema democrático electoral de México podía garantizar la alternancia y que llegaran personas como la que llegó. El tema era que tuviéramos instituciones, leyes y procedimientos para garantizar las elecciones libres y transparentes, con una gran presencia de extranjeros, ¿no? Lo que sí fue duro fue en 2021, en las elecciones intermedias, porque ahí claramente había una tendencia a acotar, a apretar al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Sin embargo, también nos hicimos acompañar de un gran movimiento internacional de observadores, y estuvieron aquí los principales organizaciones en el mundo que hicieron observación de elecciones. Y dijeron, no, aquí hay una institución que garantice elecciones transparentes, porque del otro lado de la mesa se decía que organizábamos fraude, ¿no? Que el fraude mayor era el de 2006. No, aquí estuvimos, no hubo fraude. Entonces, eso se enfrentó con un verdadero muro de contención, porque lo tenía el instituto acreditado en todo el mundo. Entonces, vinieron también cerca de como 850 visitantes extranjeros, pero ahora, sorpresa, casi como de 110 países del mundo. Entonces, traíamos una gran legitimidad, ¿no? Hubo cartas, hubo posicionamientos, felicitaciones a la institución por sus procesos. Por resultados, pues, bueno, cada quien votó por lo que eligió. Pero lo que el INE garantiza es el ejercicio del sufragio del ciudadano, que eso cuente bien, independientemente de sus resultados. Y eso creo que también sirvió para el país. Oye, este rompimiento, a juicio tuyo, entre el Instituto Electoral y el presidente de la República y el Congreso, una parte del Congreso de la Unión, ¿a qué se debió? Yo creo que, digamos, hay percepciones distintas respecto de lo que se entiende por un sistema democrático, ¿no? Creo que, sistemas democráticos tipo, como decía también Stalin, escuchaba hace rato también de lo de Hitler, o decían pues, sistemas democráticos, los chinos también hablan de son sistemas democráticos, pero ¿qué es eso? ¿Dónde están los principios fundamentales de tu sistema democrático? Sí, ¿no? pero digamos, después de que la Declaración de Naciones Unidas en el 47, queda claro que democracia es A, B y C. O sea, si yo, Unión Soviética, digo soy democracia, o yo, Mao Zedong, digo soy democracia, o Fidel Castro dice yo soy democracia, bueno, pues queda claro que esa es una apreciación X, yo sé, pero no es democracia, ¿verdad? Entonces yo creo que, esas percepciones respecto del tema democrático pues sí, también hay una clara, digamos, intención por fortalecer esta concentración de poder, ¿no? Que creo que esto es, digamos, de lo que más ha afectado a nuestro sistema democrático. Pero también te digo, este sistema democrático, ese que acabas de decir, pues está en crisis en el mundo. Es decir, los sistemas democráticos en la ortodoxia, todo está desdibujado.
el Estado de Derecho no se obedece, los compromisos internacionales no se respetan, pueden decir cualquier cosa y no dicen nada, elecciones fraudulentas como la de Venezuela y no pasa nada, porque ya no hay variables y referentes internacionales. Creo que estamos avanzando hacia la conformación de un nuevo régimen político, que no necesariamente descansa en los principios democráticos que señalaste. ¿Cómo va a ser? No sé, pero estamos evolucionando en algo que todavía no sé cómo y cuándo va a sentarse. Pero que tenemos cosas fuertes, como dijo un líder ruso importante, el tema de la democracia occidental ya hizo crisis y colapsó por dos razones. Son muy complicados y son ineficientes. Se necesita ser menos complicado y eficientes. ¿Qué estamos viendo? Pues un cambio en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que está garantizando Bukele? Por ejemplo, seguridad, sale seguridad. Fuerte, sí, que violación de los derechos, sí, de 300 o de 600, pero antes se violaban los derechos humanos de millones, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? 92% de aprobación. Se sale de la ortodoxia democrática, duro sobre los periodistas, duro hacia la oposición. Ya terminó eso, no, pues es un proceso que está dando y se está transformando, ¿no? Que todavía no sabemos bien a bien hacia dónde va a parar, ¿no? O el propio sistema democrático en los Estados Unidos, que se le tiene goteras por doquier, ¿no? El discurso de odio, la violencia ordinaria ciudadana. El tener violencia por definición es el fracaso de la democracia, porque la democracia es ante todo pacífica, construcción de consensos, garantía de libertades, de igualdad, de seguridad. La máxima seguridad es el ejercicio de tu libertad. Y si por miedo ya no tienes tu libertad, y los mafiosos te atosiguen y ya no eres libre, eso creo que está un poco transformándose, ¿no? Y teniendo, no hay un modelo, no estoy viendo una reflexión política, teórica o al respecto, no veo. Escuchemos los discursos en Naciones Unidas de estos días, ¿no? Entonces, ese discurso, ¿dónde está la diplomacia? ¿Dónde está la política con mayúsculas? La creación digamos, el respeto, ¿no? Entonces parecía un meeting, más bien de un partido, sí, sí, en el principal foro mundial. Entonces, o la falta de respeto a las personas o a los que están ahí emitiendo juicios, que ustedes son los que están mal y que se van a ir al infierno. La narrativa, cómo está cambiando, ¿no? Yo recuerdo los discursos de Konrad Adenauer, por ejemplo, ¿no? Qué nivel, qué visión, ¿no? O de Charles de Gaulle, ¿no? Es decir, tienes otra, o de Angela Merkel, incluso de líderes religiosos como el Papa Ratzinger, ¿no? Entonces, creo que está tronando todo el sistema internacional para un nuevo reacomodo. Un reacomodo, digamos, con tendencia negativa, si tomamos una idea de que la democracia era una cosa positiva. O sea, esta es una idea antigua desde el mundo clásico griego, ¿va? Formas puras, formas impuras, y lo que tú nos estás diciendo es en el mundo como que hay una tendencia a tratar de que esto que se consideraba como una forma de gobierno impura sea aceptada por parte de quienes son líderes y tienen poder en el mundo, y que lógicamente en países con menor presencia internacional, como sería el caso de nuestro país, también son aceptadas como autoridades legítimas. Ese sería, digamos, un punto de vista que tú señalarías. Sí, claro, ahí están, digamos, en el escenario internacional y nacional, ¿no? Y yo creo que otra cosa que le faltó también a nuestra democracia es su basamento ético, moral y religioso. Es decir, todo el movimiento del capitalismo del siglo XV, XVI, XVII, el ascetismo calvinista, el protestantismo, el acompañamiento católico en el siglo XX, hoy nada, estamos carentes. Hoy no hay ética de las elecciones en el espíritu democrático. Somos bárbaros.
hay una regresión, una suerte de anarcocapitalismo. No hay reglas. La única regla es el poder. Nosotros, la libertad, sí, pero sin límite. Vámonos, directo. Pero la libertad sin límites, No existe. bueno, es donde triunfan los lobos, Sí, sí. pero pierden las ovejas. ¿Y dónde quedaron esos principios? Entonces, ahí están gestándose, creo que están en transformación, creo que está crujiendo el edificio institucional, mundial y nacional, ¿no? Para encontrar un nuevo asentamiento. Pero hace rato escuchaba yo también tu intervención, pero yo soy optimista y en ese sentido también me identifico con Kant y con Karl Popper, ¿no? Siempre creo que hay un mundo mejor. Pues muchas gracias, estimado amigo Manuel, por esta visión que nos has dado de cómo México a finales del siglo XX transformó profundamente la idea que se tenía de un régimen autoritario legitimado con unos procedimientos no democráticos, y que a partir de que se llevan a cabo estas transformaciones de los organismos electorales, vamos adquiriendo a nivel internacional un nivel de mayor respeto. Y lo que tú sí señalas de manera muy dramática es como hoy en el mundo estos paradigmas democratizadores se encuentran, si no destruidos, sí en un receso importante. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en universidades extranjeras de excelencia, AC, COPUEX, presentaron Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. Hasta la próxima.